a lo que se conoce como el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué diferencia hay entre el Hades y el lago que arde con fuego y azufre? En el Hades hay almas. En el lago que arde con fuego y azufre hay cuerpo más alma, como una unidad. Esa es la diferencia. Pero lo demás es lo mismo, es un lugar de tormento eterno, es un lugar donde no está Dios, ya no se puede comunicar nadie con Dios de ese lugar. Nos duele, pero tenemos que hablar de esta realidad como tal y trabajar para vaciar el Hades y el infierno. ¿Están de acuerdo? No queremos que nadie vaya allá. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar y trabajar fuerte. Bueno. Después de este paréntesis, yo espero que esté claro lo que se refiere a las almas. ¿Cuál es el deseo del apóstol Juan? Que tu alma sea prosperada. Ya es realmente el centro de la predicación de esta tarde-noche. ¿Qué hacer para que mi alma prospere? Bueno, lo primero, para irnos rápido y concisos, lo primero es saber que nuestra alma está en desventaja porque hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Por eso es que nuestra alma está en desventaja, porque dice claramente Romanos 3:23 que estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pues eso le toca al cuerpo y le toca al alma, porque ya hemos dicho que somos un ser, no es cuerpo más alma, sino estamos integrados, espíritu, alma y cuerpo, mientras estemos en esta vida. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y esa muerte no se refiere nada más a cuando el cuerpo muere. Tiene otros significados. Por ejemplo, uno de ellos es la muerte espiritual, que significa que estamos en vida, nuestro cuerpo vive, pero vivimos para satisfacer los deseos de la carne. Eso es muerte espiritual. Y también ya hablamos hace un momentito del otro tipo de muerte, que es muerte eterna o muerte segunda, y ya explicamos en qué consiste. Entonces, estamos en problemas, pero gracias a Dios que Él, conociendo esta situación, envió a su Hijo único, la segunda persona de la Trinidad, en forma de hombre. Y estando en forma de hombre es cuando le llamamos Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que hablar de un hombre como nosotros, parecido a nosotros, casi idéntico a Adán. Es el nuevo Adán. No más que su origen es divino, es Dios, segunda persona de la Trinidad, que se despojó a sí mismo y toma forma de siervo y se hace semejante a uno de nosotros para poder ser tentado y para poder morir para que nosotros vivamos. Entonces, dice la palabra de Dios, hay un versículo muy hermoso, Evangelio de Juan también, Juan 5:24, dice unas palabras muy hermosas. Está hablando el Señor Jesucristo y dice: de cierto os digo. Mis amados, cuando ustedes lean en la palabra de Dios que dice de cierto os digo, más vale que pongan atención, porque es una especie de juramento. Abran los ojos, tomen nota, dice la palabra de Dios, cuando ustedes se encuentren de cierto os digo. Así que les invito a que pongan toda su atención a lo que viene. Repito, está hablando el Señor Jesús y dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dos cosas:
oír la palabra de Jesús. Él es la palabra, por eso se le llama el verbo. En Juan 1:1 se le llama el verbo. El que oye la palabra de Jesús y cree al que envió a Jesús. ¿Quién es el que envió a Jesús? Dios Padre. Y cree al que me envió, que dice, tiene vida eterna. No vendrá condenación, como lo dice Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, pero más adelantito que dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí también dice, pero el remedio es creer en mi palabra y creer en el que me envió. Hablando el Señor Jesús. Tiene vida eterna. Pasa de un mundo de muerte a un mundo de vida. Ya no hay condenación. Ha pasado de muerte a vida. Hermoso, ¿no? Hermoso, porque eso es lo que hace el Señor Jesús. Esto no lo hace ninguna religión, cualquiera que sea. Eso no lo hace ningún monasterio. Así hayamos nacido en el monasterio y muramos en el monasterio, y mientras vivamos estemos orando o rezando o meditando, no podremos lograr lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Si fuera posible, yo les preguntaría, ¿y entonces a qué vino Cristo? Si hay otras opciones, si hay otros caminos, ¿a qué vino Cristo? Entonces, lo primero que yo te invito en esta tarde, asegúrate que tu alma haya pasado de muerte a vida. ¿Estás seguro de que tu alma ha pasado de muerte a vida? ¿Estás seguro de que Cristo vive en tu corazón? Porque el lugar para que habite Cristo es el corazón del hombre, es decir, el lugar donde se toman las decisiones, ¿sí? Ese es el lugar. Ya hemos dicho que en la mente no funciona y frustra, porque sabemos demasiado, pero nuestra vida sigue siendo un fracaso. Sin embargo, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso el lugar donde Cristo debe de estar es el corazón del ser humano. Punto número 1. Punto número 2. Si ya nuestra alma está a salvo, ¿qué otra cosa tenemos que asegurarnos? Bueno, nos tenemos que asegurar de permanecer en el Señor. Para permanecer en el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer ejercicios de limpieza. Tenemos que estar limpios. Yo estoy muy agradecido de haber vivido en México, porque la gente, por más sencilla que sea, le encanta bañarse y estar, pues, ahora sí que agradable para sus familias o para la gente con la que se convive en el trabajo, etcétera, etcétera. También tenemos la buena costumbre de usar desodorante. Eso de veras es muy agradable y es muy de México o de los latinos. No conozco muchos países latinos, pero me encanta que en México el desodorante se vende y se usa. Y eso nos da cierta presencia. En cierta ocasión, hace muchos años, vino a trabajar a la empresa en la que yo trabajaba, una empresa del Estado que se llamaba Diesel Nacional, DINA. Vino a trabajar un muchacho francés. Había un convenio entre Francia y México. Y llegaba bien bañado, mis amados, pero a las 3 horas ya empezaba a hacerse notar, hasta que su jefe inmediato le dijo, ¿qué crees? Mira, pues aquí tenemos la mala costumbre de utilizar un desodorante para, pues, ser más agradables los unos con los otros, y entendió el mensaje y lo aplicó. Mis amados, eso que estoy hablando del cuerpo es una mera ilustración, pero
¿Y nuestra alma cómo huele? ¿Cómo está? ¿La bañamos cada día? Hay que bañarla, hay que asearla. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, varias cosas. Nos ensuciamos en el camino, así como nuestro cuerpo se ensucia, porque cualquiera diría, oye, si yo me bañé hace una semana, ¿por qué quieres que me bañe? Híjoles, que de una semana para acá te has expuesto al sudor, al polvo, y pues todo eso se vuelve en mugre. Bueno, en el alma ocurre algo parecido. Con el alma ocurre también eso. Nos ensuciamos. Y nos ensuciamos porque nosotros ofendemos a Dios. Lo podemos ofender de pensamiento, de palabra, de acción o de falta de buenas acciones. 4 caminos para ensuciarnos. Pero todos nos ensuciamos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hacemos con el cuerpo, hacerlo con el alma. ¿Cómo puedo bañar el alma? Bueno, dice la palabra de Dios, me gusta mucho Proverbios 28:13. Por favor, Javier, Proverbios 28:13. Y ahí claramente nos da la mitad de la receta. ¿Cuál es esa mitad de la receta? Esa mitad es el que oculta sus pecados. ¿Qué dice? ¿Y qué andamos buscando nosotros? Prosperidad. Sin embargo, dice, el que oculta sus pecados no prosperará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar a la luz nuestros pecados. ¿Con quién? Con Dios. ¿Ustedes creen que realmente podemos esconder nuestro pecado de Dios? ¿Qué dice el Salmo 139? ¿A dónde puedo esconderme? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Voy a la montaña más alta, ahí estás tú. Voy a la cueva más profunda, ahí estás tú. Y si aún saliera de la atmósfera, ahí estás tú. Entonces, cuando dice ahí, el que oculta sus pecados es, pues, ocultarlo como el avestruz. ¿Sí saben ustedes cómo se oculta el avestruz? Mete su cabeza en un agujero y su cuerpezote, que vaya que es anchito y visible, lo deja ahí afuera. Así le hizo Adán y Eva y así le hacemos nosotros. Eso es ocultar los pecados delante de Dios. Síndrome del avestruz. ¿Qué dice la palabra? No prosperará. Pero el que los confiesa, ¿y qué otra cosa? Se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados y dejar de practicarlos. ¿Y con eso ya? ¿Qué creen? No. Esta mañana me tomé 2 cápsulas, una de antibiótico y otra de antihistamínico. Si me ven medio llorón, no es que esté muy emocionado, es que tengo un problema alérgico y el airecito me cae bien, pero también me hace llorar. 2 pastillas y una ya está pasando el efecto, tengo que ya tomarme la siguiente. Aquí también hay 2 cápsulas. Esto, Proverbios 28:13 es una cápsula, pero hay otra cápsula. Y esa cápsula es Mateo 6:14 y 15, que va a aparecer también ahí en su pantalla. Mateo 6:14 y 15. ¿Ya estoy aseado con Proverbios 28:13? No. ¿Qué dice la palabra? Y cuando estés orando, y cuando estés pidiendo perdón, acuérdate de los que te han ofendido a ti. Si tú los perdonas, Dios te perdona. Si no los perdonas, ¿qué crees? En lugar de estar ejercitando Proverbios 28:13, hubieras visto un partido de fútbol. No sirvió de nada. Digo, lo tengo que decir así, de drástico, porque pues así lo dice la palabra de Dios. ¿Perdonas a los que te ofendieron? Dios te perdona. ¿No perdonas a los que te han ofendido? Dios no te perdona.
Y a algunos les parece un Dios